Listo, está muy interesante el día de hoy, así es de que vayan escribiendo por si tienen preguntas que hacer, porque vamos a ver varias cosas muy interesantes. Entonces, vamos el día de hoy a iniciar. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu bendición. Gracias Señor por cada uno de los que están aquí el día de hoy conectados. Gracias Señor por las vidas, las familias, por las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes que están. Señor, y hoy cúbrenos bajo tu sangre preciosa y que esto solo sea para entender tu propósito y tu plan en torno a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Entonces, gracias Padre, te adoramos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Ok, amén. Vamos a arrancar. La entidad llamada muerte. ¿Qué es? ¿Qué es la muerte? La semana pasada hablamos un poquito sobre algunos conceptos, como a dónde vamos, que si hay un camino de luz o no lo hay, lo vimos con versículos bíblicos, vimos la definición de muerte, en griego es thanatos y en hebreo es almabet. Pero ahora vamos a ver la muerte como una entidad, o sea, una, digamos, persona, no de carne y hueso, pero sí una entidad. Así como lo es Jezabel y así como lo es Lilith, también la muerte es una entidad espiritual, no es un concepto solamente. Muerte no es un concepto, es una entidad. En Apocalipsis 6, del 7 al 8, dice la escritura, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, dice la escritura, ven y mira. Esto se lo están enseñando a Juan. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Ahí vemos ya la aparición en el final de los tiempos a la entidad llamada muertes. Y el Hades le seguía, el Hades o el infierno. Ahí tenemos otra entidad que también es una entidad y un lugar. Le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, aquí podemos ver a la muerte como un ser espiritual. No es solo un concepto, sino es una entidad espiritual que monta un caballo espiritual. Y aquí están los 4 caballos del Apocalipsis, que son muerte, guerra, plagas, y muerte, guerra, plagas y hambre. Entonces, aquí están, en todo este texto de Apocalipsis, aparecen los 4 jinetes o caballos del Apocalipsis, que seguro han oído mucho, pero aquí entendemos que uno de esos seres es la muerte. Muy bien. Y dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto estamos hablando al final de los tiempos, cuando entre el apocalipsis o el tiempo de la gran tribulación. No es el tema, solo lo dejo ahí como para que les quede y lo podamos sentir o podamos comprender. Muy bien, entonces ya vimos, la muerte es una entidad, pero ahora vamos a ver la muerte como un estado. ¿Quién me lee Efesios capítulo 2, verso 1? Efesios capítulo 2, verso 1. El primero que lo tenga, hágalo, si es tan amable. Efesios capítulo 2, verso 1. Ok, ¿quién lo tiene? Vamos, denle. Amén. Adelante, Lucía. Ahí voy. Sí, 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 ¿me escucho? Claro y fuerte. Amén. Salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, ¿Hasta ahí? Ok. gracias. Ahí la muerte ya no es una entidad, sino la muerte es un estado en el cual estamos cuando no está Cristo en nosotros. O sea, como estábamos muertos, y la palabra muerte quiere decir separación. Va de nuevo, la palabra muerte quiere decir, uno de sus significados es separación. Y cuando dice que tú estás muerto o estás separado de tu cuerpo y tu alma se separó, o estás separado de Dios, que es la muerte espiritual. ¿Ok? Entonces ya vimos, la muerte es una entidad, pero también la muerte es un estado. Entonces, si la muerte es un estado, habla de que todos los que no tienen a Cristo son muertos vivientes. Ahorita que está de moda los zombies, ¿no? O sea, ¿qué son? Eso, los que no tienen a Cristo son muertos vivientes, o sea, zombies. Walking Dead, eso es lo que son, muertos vivientes. Entonces, así éramos nosotros, no percibíamos a Dios, no entendíamos, no conocíamos a Dios. Entonces aquí está, la muerte como un estado. Pero la muerte también es un lugar. La muerte es un lugar. Tres cosas, la muerte es una entidad, la muerte es un estado, pero la muerte es un lugar. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, el infierno es un lugar de tormento previo. Va de nuevo. El infierno es un lugar de tormento previo. No confundir infierno con lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre es uno y el infierno es otra cosa. ¿Dónde van ahorita los pecadores? Al infierno. Pero dice que después van a entregar, al final de de los tiempos, van a entregar a esas personas para que sean juzgadas por sus obras y se determine una sentencia sobre de ellos. Y después el infierno y la muerte será lanzada al lago de fuego y azufre. El lugar final es el lago de fuego y azufre. Ok, si voy muy rápido, por favor deténganme y si tienen preguntas, levanten la mano para que podamos responder y no se confundan. Ok, Jesús venció a la muerte. En Hebreos capítulo 2, 14, 18 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces aquí quiero hacer una pausita y quiero explicar un poquito todo esto. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿A qué se refiere? ¿Qué entienden que los hijos participaron de carne y de sangre? ¿Qué hijos? ¿Quiénes? ¿Cuáles hijos? ¿Quiénes participaron de carne y de sangre? Efraín, ¿tienes alguna idea?
Sí, bendiciones a todos. No sé, en este momento se me viene a la mente lo que refiere Génesis capítulo 6. No sé si tenga que ver con ello. Ok, no, es que el problema es que ese es el error que siempre cuando hablamos de carne, hablamos o pensamos pecados sexuales. Y aquí a lo que se refiere a un cuerpo de carne. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, tú y yo estábamos en la casa del Padre. Acuérdense, el hijo pródigo, antes de ser pródigo, ¿dónde estaba? En la casa de su padre. Él sale de la casa del Padre, así como tú y yo salimos de la casa del Padre y fuimos enviados al estercolero con los puercos o nos perdimos. O sea, eso es representación de el mundo. Tú y yo salimos de la casa del Padre, vamos a este mundo que está lleno de perdición, de maldad, pero ahí Dios nos vuelve a tocar y regresamos de nuevo hacia allá arriba. Ese es nuestro destino. Entonces, a ver, se los voy a poner así porque no quiero hacer los bolas. Denme un minuto, a ver si me da aquí una pizarra. Ok, permítanme, aquí Un vamos a comentario, intentar. pastor. Pregunta. Sí, un comentario. Al hacer mención de Génesis 6 no me refería específicamente al pecado sexual, Ajá, aunque, aunque en apariencia, bueno, el texto sí hace referencia a ello, ¿no? Sino me ajá, refería a la mención que hace de los hijos de Dios. ok, Digo, quizás entiendo un poco más cuando el hombre es creado ajá. y Dios sopla sobre ellos, el ser humano es hijo de Dios. Ya O- con posterioridad viene la caída, ¿no? es que es curioso porque los ángeles son hijos también, un tipo de hijos. Es creación. Eh, nosotros dice que estábamos aquí en la casa del Padre. ¿Cómo estábamos? Como espíritus. Estábamos como espíritus. Dice que todos, a ver si alguien me busque esa cita, a ver si tú, Roberto, buscas donde dice la escritura, dice de la siguiente manera que todos fuimos enseñados por el Padre. Entonces nosotros estábamos aquí en un lugar celestial, pero como espíritus. Pero entonces fuimos enviados a este mundo. Bajamos. Entonces aquí bajamos y este mundo nos corrompió. Esta es la parábola. ¿De dónde sale esto? De la parábola del hijo pródigo. Ah, hay otro texto, dice, todos son, a ver, lo que aquí me estás diciendo, escrito está en los profetas y todos serán enseñados. Ah, es este, exactamente. Denme un minuto. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Pero ¿en qué momento aprendimos del Padre? Aquí estábamos en la casa del Desde la fundación del mundo. Padre, ¿ok? Esta es la casa del Padre. Ahí aprendimos, ahí fuimos enseñados por Él. Ok, de ahí bajamos al mundo. Bajamos y dice, por cuanto los hijos, o sea, nosotros que estábamos aquí, por cuanto los hijos, como espíritus, participamos de qué? Cuando venimos aquí a la tierra, participamos de qué dice, de carne y de sangre. ¿Qué es eso? Participamos de un cuerpo.
participamos de un cuerpo, eso es carne y sangre, participamos de un cuerpo, dice la Escritura. Entonces, dice que Jesús participó de lo mismo. Dice la Biblia, Juan, capítulo 1, en el principio era ¿qué? El verbo. Y el verbo dijimos que es ¿qué? La palabra. O en el principio era la palabra. Pero la palabra es algo vivo. La palabra es Cristo, pero no encarnado. Entonces, por cuanto nosotros participamos de un cuerpo, Jesús baja a la tierra como la palabra y participa también de un cuerpo. Entonces, de aquí somos salvados a través del sacrificio de Cristo para regresar ¿a dónde? A la casa del Padre. Aquí vamos a regresar a la casa del Padre. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. A ver si lo puedes leer, Roberto, búscalo. Dice, en las casas de mi Padre, y está también en Juan. Sí, pastor, aquí ya lo tengo. Dale, porfa. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ok, buenísimo. Juan 14, Entonces, 2. ahí está. ¿Juan qué? 14:2. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Jesús baja a la tierra y participa de un cuerpo, así como nosotros participamos de un cuerpo. Estábamos en la casa del Padre, bajamos y ahora vamos hacia arriba. Entonces, ahí está manifestada la salvación. Entonces, eso es lo que quiere decir este texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quién? Él, ¿quién? Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, o sea, de la muerte de él, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente, fíjense que lo que dice, ¿qué está diciendo aquí? Para los ángeles no hubo un plan de redención. O sea, para los ángeles caídos no hubo un plan de redención, sino que ¿a quién socorrió? A la descendencia de Abraham, o sea, a ti y a mí, porque todos los que son de fe son descendencia de Abraham. Entonces, Jesús vence a la muerte. La muerte está vencida, la muerte ya fue derrotada. Por eso tú y yo no morimos, tú y yo dormimos. Tú y yo no morimos, tú y yo dormimos. Por eso dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos da la victoria? Porque Él ya venció en la cruz. Él ya venció y por eso Él nos da la victoria. Tú y yo tenemos victoria sobre la muerte, sobre la entidad, sobre el sepulcro, sobre la maldición, sobre el estado espiritual de estar separados de Dios. Tú y yo, al recibir a Cristo, ya no estamos separados de Dios. En Oseas 13:14 dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. De la mano del sepulcro los redimiré y de la muerte
los libraré. Entonces, Aleluya. aquí podemos ver cómo hemos sido librados de la muerte. Tú y yo no moriremos. Poderoso está esto. Y por eso dice la Escritura: grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor como la muerte, celo inconmovible como el sepulcro, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Cantares 8:6. Entonces, ¿cómo es de poderoso el amor? Y hay otra versión que dice: más fuerte que la muerte es el amor. ¿Por qué nos salvó Dios? Por amor, y nos rescató de la muerte. ¿Cuál fue la estrategia de Dios? El amor. Porque fuerte como la muerte es el amor. No sé si han oído esos, por ejemplo, esos testimonios donde, por ejemplo, una madre, su hijo queda abajo de un carro y la madre agarra y levanta el carro. O sea, hay videos en YouTube, hay cuestiones, testimonios donde se hacen cosas extraordinarias porque una madre está queriendo salvar a su hijo por amor. ¿Cuántos padres han muerto ahogados porque se aventaron a salvar a sus hijos por amor? Por eso fuerte como la muerte. O sea, cuando pierdes el miedo a la muerte, cuando tienes el amor de salvar a tus hijos, como el Padre tuvo el amor de salvarnos. Por eso, ¿qué te libra de la muerte? El amor de Cristo. ¿Qué libra a un hijo que está en vicios? De los vicios. El amor de una madre. Fuerte como la muerte es el amor. Por eso, el mayor, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice la Escritura. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Ok? Fuerte como la muerte es el amor. Entonces, ese es el arma de Dios. ¿Por qué nos salvó? Por amor. ¿Por qué un matrimonio va a sobrevivir? Pues porque más fuerte es el amor que los celos, que la desesperación, que la destrucción, que la ansiedad, que fuerte como la muerte es el amor. Entonces, por eso, el amor es perdón, es sacrificio. Dice la Escritura: el que ama es fiel a ese amor, cuéstele lo que le cueste. Nunca piensa mal de la persona amada y la defiende con firmeza. Esa es la versión de Corintios, donde habla acerca del amor. Entonces, no morimos, dormimos. Lo hablé la vez pasada: el que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí no morirá jamás. Por eso tú y yo, felicidades, no vamos a morir. Tú y yo no moriremos. Tú y yo descansaremos. Pero nunca perderemos la conciencia, porque Jesús ya venció a la muerte. ¿Se recuerdan de, a ver si me buscas ese texto, Roberto, donde dice, dos textos? Número uno, el primero dice de la siguiente manera: mi amigo Lázaro duerme, vamos para despertarle. Sí, ya lo tengo, pastor. Dale. Ese está en Juan 14:2. Ah, no. A ver, permíteme. Aquí está, perdón. Es Juan 11:11. Ajá. Sí. Después dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Sus discípulos respondieron, Señor, si está dormido, ¿es que va a sanarse? Aunque Jesús se refería a la muerte de Lázaro. Sus discípulos pensaron que hablaba del sueño natural. Por eso Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
Juan Sí, 11:11. buenísimo. Fíjense la mente de los discípulos, o sea, los que estaban con Jesús. Dice, está descansando, seguro se va a sanar. Fíjense la mente de los discípulos. No, y él les dijo, no. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, está muerto, pero vamos a despertarle. Y luego se los dice claramente, Lázaro ha muerto. Busca otro texto, Roberto, donde dice, esta niña no está muerta, sino duerme. Lucas 8:25 me aparece, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis porque no ha muerto, sino que duerme. Buenísimo. Y luego le dice, es ahí donde le dice, a ti te digo, niña, talita kumi, levántate, ¿no? Tu micrófono, Roberto. Ahí, a eso. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis porque no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Hasta ahí. Y se dan cuenta, tanto Lázaro como esta niña estaban realmente muertos, pero él nunca dijo que estaban muertos, porque Jesús vence a la muerte. El que muere en Cristo ya no muere, duerme. Por eso dice de Esteban que durmió. Entonces, ¿qué quiero dejar en claro? La muerte no tiene poder sobre de ti. La muerte Jesús la venció en la cruz del Calvario. Y ahora solo quiero hacer algunas observaciones muy importantes. Dice en Juan 11:25, y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le pregunta Jesús y le dice, sí, Señor, yo creo. Le dijo, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces, aquí algo muy importante, porque si yo les pregunto a la gente si cree en Dios, van a decir, sí, creemos en Dios. Toda la gente cree en Dios. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Hasta el borrachito de la esquina cree en Dios. Pero el punto no es la creencia en Dios. ¿Qué dice? ¿Quién tiene vida eterna? Dice la Escritura. Yo soy, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No se trata de creer en Dios, se trata de creer en Jesús, que es Dios. O sea, que el Padre bajó a esta tierra, se encarnó, es el credo. Creo en un Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, que se encarnó en Jesús y nació de una virgen. Entonces, no se trata de creer en Dios. Dijo, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. El tema no es creer en Dios. El tema es creer en Cristo. Los budistas creen en su Dios. Los maometanos creen en su Dios.
los testigos de Jehová creen en Jehová, sí, pero no creen en Cristo. El testigo de Jehová ve a Jesús como un semidios. No es Dios, no es Dios mismo, es como un diosecillo, es un semidios. Entonces, el problema no es que la gente crea en Dios, la gente no se va a ir al cielo por creer en Dios. La gente, tú y yo, vamos a ir al cielo por creer en que Dios desciende del cielo, se encarna en Cristo, es sacrificado, va a la cruz por nuestros pecados, baja al infierno, resucita al tercer día, se aparece a sus discípulos durante varios días y asciende al cielo. Eso es lo que debemos de creer, no en Dios. Entonces, por eso tú y yo debemos de conocer qué es lo que vence a la muerte. Lo que vence a la muerte es el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el misterio de la piedad. Búscame, Roberto, grande es este misterio. Jesucristo fue manifestado en carne, grande es este misterio. Jesús fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. Listo. Primera de Timoteo 3:16, pastor. Dale. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio. Entonces, es un misterio o algo oculto, como Dios siendo Dios baja a la tierra, se encarna en un cuerpo, lo ven los ángeles como alguien de carne y luego dice vuelve a ser recibido arriba en gloria. Ese se llama el misterio de la piedad. Y el misterio de la iniquidad es el diablo encarnado en un cuerpo humano, llamado anticristo al final de los tiempos. El misterio de la piedad es Dios encarnado en Cristo, en Jesús. El misterio de la iniquidad es Satanás encarnado en un cuerpo humano, llamado anticristo. Espero que no los esté haciendo muchas bolas porque ya creo que ya me estoy excediendo un poquito hablándoles de muchas cosas, pero sí quiero que les quede claro que no se trata de creer en Dios, se trata de entender la venida de Dios a la tierra, encarnado en Cristo y Cristo subiendo o ascendiendo al cielo después de que resucita. Ahora, aunque Cristo venció a la muerte tiene lazos. La muerte tiene lazos. ¿Y de qué nos debemos de cuidar? De que nos vaya a enlazar. Entonces, aquí sí voy a decirles que debemos de tener cuidado de sus lazos. En Proverbios 13:14 dice, el que menosprecia la palabra perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. La enseñanza del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ya les dije que somos vencedores, ya les dije que Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario al resucitar, ya les dije que la muerte es una entidad, la muerte es un estado y la muerte es un lugar, pero ahora voy a hablarles que la muerte tiene lazos. ¿Cómo te puede enlazar la muerte? Ahí lo dice, el que menosprecia la palabra perecerá por ello. O sea, y aquí ya no estamos hablando de la perdición eterna,
sino de que tú puedas adelantar tu tiempo en esta tierra. Por ejemplo, dice la Escritura, la enseñanza del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Se los pongo de esta manera. Un día, hace muchos años, alguien de la Congre me llama en la Ciudad de México y me dice, pastor, por favor, venga a recogerme, venga a sacarme de aquí del Torito, venga a sacarme del Torito, porque yo lo acababa de ver en la noche. Dice, porque después de que nos vimos, yo me fui a tomar y él se volteó en su camioneta y estuvo a punto de matarse. Gracias a Dios no le pasó nada, pero él se pudo haber muerto o pudo haber adelantado su tiempo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la muerte nos puede enlazar cuando despreciamos la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Por eso dice, la enseñanza del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. O sea, para que no adelantes tu tiempo. Dios tiene un tiempo para cada persona, pero lo podemos adelantar si tú y yo no somos sabios. Por eso debemos, dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Cuando tú veas algo malo, apártate, porque el sabio ve el mal y se aparta. La muerte tiene lazos y la sabiduría nos libra. El que menosprecia la palabra perecerá por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. La enseñanza del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Creo que volví a decir el mismo, era otro texto. Aquí está. El temor de Dios nos libra de la muerte. Este es otro. El anterior era 13:14, Proverbios, y este es 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, tener temor de Dios es tener temor de ofenderlo, de ir en contra de su palabra y de hacer lo que a él no le agrada. ¿Quieres alejarte de la muerte? Ten temor de Dios. El lazo del cazador, Salmo 91:3, dice, y él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces, fíjense cómo Dios ha prometido librarnos del lazo del cazador y de la peste destructora. Por ejemplo, ahora que fue lo de la pandemia, cuando inició, yo tuve una visitación nocturna donde empezaba a oír que la gente ya se enfermaba e incluso empezaba a morir. Y me empezó a dar temor. Porque ya veíamos que era algo serio. Entonces yo empecé a orar. Y una noche, ¡pum!, que me enfermo. Entonces yo dije, wow, ¿qué va a pasar? Dios mío, ayúdame. Y yo recuerdo que claramente entre dormido y despierto, vi como una molécula verde justamente flotando hacia mí, entre dormido y despierto, como si fuera un fantasma, pero era algo verde, como se ven los virus en el microscopio, y veía que era fluorescente, y se prendía y se apagaba, y venía hacia mí. Yo estaba entre dormido y despierto, como en la vigilia, y vi cómo venía, y cuando oí la voz de Dios que me dijo, no tengas miedo, porque no te tocará ni a ti ni a tu casa. Entonces ahí entendí que el enemigo no nos iba a tocar, ni la muerte, ni su primogénito, la enfermedad. Búscame ese texto, Roberto, donde dice el primogénito de la muerte es la enfermedad. Así dice, el primogénito de la muerte es la enfermedad.
No, ni recuerdo dónde está ese texto, pero así dice, el primogénito de la muerte es la enfermedad. Job 18:13. Job, Job 18:13, pastor. dale. Devora su piel la enfermedad devora sus miembros, el primogénito de la muerte. Ah, ok. Perfecto. Fíjate, entonces, la muerte tuvo un hijito. La muerte, acuérdese que es una entidad femenina. Y tuvo un hijito, porque dice que el primogénito de la muerte es la enfermedad. O sea, el hijito de la muerte, su primer hijito, o sea, tiene más hijos. ¿Quién es? La enfermedad. Entonces, la muerte tuvo una entidad, otra entidad, probablemente, no quiero entrar más a profundidad, pero ahí hubo una mezcla de entidades espirituales. Probablemente la muerte se metió con Satanás, no sé, ahí hubo algo raro y dieron a luz un hijito. El primogénito de la muerte se llama enfermedad. Es como decir, el primogénito de Marcos y de Beatriz fue Juanito. Aquí el nombre del primogénito de la muerte es la enfermedad. Así se llama su hijito. Entonces, por eso siempre la enfermedad va a estar relacionada con la muerte. Por eso nosotros somos librados de la enfermedad. Por eso en el Salmo dice, Él te librará del lazo del cazador. El cazador es la muerte, de la peste destructora, su hijito, la Aquí, enfermedad. pastor, aquí encontré una versión diferente que Dale. lo dice más claramente. A Es ver. la versión de Dios habla hoy. Dice, Dale. la enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a poco. Wow, fíjense, me encantó. ¿Qué cita es Job? Es Job 18:13 y la que leí fue la traducción, la Dios habla hoy, Dios habla hoy, DHH. de Ok, HH. oh, gracias, buenísimo. Fíjense, otra vez vuélvelo a leer. La enfermedad, hija preferida de la muerte, le devora la carne poco a poco. Fíjense. Entonces, fíjense cómo trabajan las entidades. Satanás pide a Job. Eso lo encontramos en Job capítulo 1, donde dice que los hijos de Dios, porque Satanás era un hijo de Dios, se presentan delante de Dios. Y Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él, perfecto, bien portado, etc. Y el diablo le dice, sí, pero trae la enfermedad y vas a ver si no reniega en tu misma presencia, porque dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su sanidad. Entonces, dice, déjame tocarlo, dice Satanás, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Entonces, Satanás no lo toca. Quien lo toca es la muerte, pero no lo toca la muerte, lo toca la enfermedad. Entonces ahí tenemos a Satanás acusando. Tenemos a la muerte manifestada, pero a través de la enfermedad. Entidades espirituales atacando a Job, porque Dios le quita el vallado a Job. Y realmente ahí vemos cómo en medio de la enfermedad, aunque Job dice que era un hombre bien portado, pero al final del libro de Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo cual me arrepiento en silicio y ceniza. Entonces Job había oído de Dios, pero no tenía una revelación de Dios. De oídas te había oído, pero ahora, en medio de mi prueba, te revelas como mi Salvador y mi sanador. O sea, la prueba de Job tuvo como consecuencia que Dios se le revelara a Job de una manera
extraordinaria. ¿Para qué sirven tus pruebas? Para que Dios se te revele en medio de la prueba. Entonces, bueno, quería que vieran cómo trabajan las entidades y qué impresionante esto de Satanás y de Satanás a la muerte y el primogénito de la muerte salió aquí, ¿eh? Qué padre, eso está muy, muy padre. Ese es el lazo del cazador. Salmo 91:3. Lazo de pecado. Si alguien tiene dudas, por favor, con toda confianza. Lazo de pecado. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Por eso, cuando pecas, la muerte te enlaza. Y si ya tienes a Cristo, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y pedir perdón. Cuando una persona está en pecado, lo primero que hace es apartarse de Dios. Cuando alguien empieza a pecar, empieza a apartarse de Dios, empieza a alejarse de Dios, empieza a dejar de ir a la iglesia, ya no quiere orar, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere tener comunión porque está en pecado. Por eso es muy importante. Fíjate, la conducta de David, aunque pecó, nunca se alejó de Dios. Siempre pidió perdón, aunque pecó. Si tú pecas, pide perdón, arrepiéntete y Dios te va a perdonar y te va a librar de la separación de Él. Siempre hay perdón para el alma arrepentida. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Entonces, si tú te equivocas, si tú fallas, no importando el pecado, el único pecado que Dios no perdona es el que tú no confiesas. Entonces, muy importante para que la muerte no te enlace. Ok, lo he contado algunas veces. ¿Cómo te puede enlazar la muerte? Para poner ejemplo a esto de los lazos del pecado. El pecado te enlaza y trae muerte. Les he contado muchas veces, había un hombre que ganamos en la primera iglesia que yo tuve en Nesa, en Ciudad Lago. Este hombre se llamaba Néstor, vivía le apodaban el Negro. Él era un alcohólico que estaba en el escuadrón de la muerte, ya, perdido. Dios lo salva, recibe a Cristo, para no hacerles el cuento largo, 3 meses estaba bien y 3 meses volvía a la borrachera. 3 meses estaba bien y 3 meses volvía a la borrachera. Así pasó durante 3 años. 3 meses bien, 3 meses borracho. 3 meses bien, 3 meses borracho. Un buen tiempo, él se empezó a componer, o yo creí que se empezaba a componer porque duró más de 3 meses. Y yo decía, wow, ya la libramos. Y resulta que un día él se sube a poner luz de unos cables, porque en la colonia donde estábamos se colgaban todos, no había luz, bueno, era terrible la colonia. Se sube, pone los cables de luz y recibe una descarga eléctrica, lo traspasa la descarga, cae en cemento y la descarga y el golpe lo acaban, llega al hospital de urgencias de Balbuena, dura unas horas y muere. Éramos una iglesia como de 30 personas, 20, 25, imagínense. Y a veces uno a las ovejas que más dan lata son las que más uno quiere, de veras. Los que te dan un montón de problemas. ¡Wow! No sé por qué uno los quiere, ¿verdad? A lo mejor por latosos. Pero bueno, yo lo amaba mucho a Néstor y yo lloré mucho su muerte y le decía, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Y Dios me respondió y me dijo, porque si yo no me lo llevo, él se hubiera perdido. Y me lo llevé en gracia y en favor y me lo llevé salvo.
Y luego la pastora tuvo una visión y lo ve en el cielo, y lo ve saltando, y lo ve de vestiduras blancas. Y la pastora ve cómo se acerca a él, y había una reja dorada, y él le dice, dígale a Sara era su esposa, que ya estoy donde mi Señor, que ganamos, ya estoy donde Jesús. Pero él se lo tuvo que llevar, o sea, los lazos de muerte cayeron sobre de él, y su tiempo se adelantó a causa del pecado. Entonces, les animo a que no permanezcamos en conductas pecaminosas. Luchemos por vencer, vencer, vencer. Por eso Pablo decía, muero cada día, muero cada día. Ok, esos son los lazos de la muerte. Vámonos rápido, ya voy a acabar. El lazo de la brujería. La muerte te puede enlazar con la brujería. Y no a ti, bueno, pero si andas cascabeleando, sí puede. Por eso debemos de estar firmes, cubiertos bajo la sangre de Cristo, andar bien, porque si andas bien, esto no te llega, pero si no, te puede enlazar la muerte con la brujería. Dice en Ezequiel 13 del 18 al 23, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, o sea, para atar. Vendas mágicas es una atadura espiritual. Aquí puede ser como algo de vudú, como santería, y dice, y hacen velos mágicos. Los velos mágicos son para la cabeza, de toda edad, para cazar las almas. La muerte caza las almas a través de la brujería. ¿Qué hace la brujería? Controla, idiotiza. No sé si han escuchado el dicho por ahí, te dieron toloache. Porque la brujería idiotiza a una persona si le hacen algún conjuro. Dice, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Fíjense, las brujas, aquí está hablando de brujas y de brujos, llámese como se llamen, santeros, vudús, como cualquier tipo de brujería. Pero el principio es este, para mantener así vuestra propia vida, porque ellas cobran a través de la brujería. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Cobran, los brujos cobran, matando a las personas que no deben morir. Eso se llama, esto que está aquí, se llama brujería negra. Y dando vida a las personas que no deben vivir. Eso que se llama brujería blanca. Mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas. O sea, cambiémosle y en vez de vendas pongámosle amarres. Amarres. Con que cazan las almas. ¿Cómo cazan las almas? Con amarres. Yo las libraré de vuestras manos y los soltaré para que vuelen como aves. Las almas, permítanme, a ver si puedo mover esto. Ok, no lo puedo mover. Las almas que cazáis, dice que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí está la brujería, cazando almas, como la muerte tiene lazos, y uno de sus lazos es la brujería. Pero si tú estás en Jesús, no te va a tocar nada. Pero si estás medio, no te aseguro nada. Entonces, yo he visto, por ejemplo, una vez en la iglesia, en mi oficina,
y por ahí tengo la foto, ya ni recuerdo dónde, pero en mi oficina, en nuestra oficina, cuando estábamos en Camelinas, en el salón de fiesta Camelinas, en mi oficina, encontré y encontramos con mi esposa, ahí metido en donde tenía mis libros, encontramos una toalla de mujer en menstruación. Y horrible, horrible. Después de eso nos robaron, nos hicieron un montón de cosas. Bueno, y gracias a Dios no pasó a mayores, pero esa era una brujería en contra de mí. Hemos llegado a encontrar sal, hemos llegado a encontrar pájaros muertos, muchas cosas. Pero gracias a Dios nunca ha pasado nada. Roberto, ¿quieres decir algo? Sí, pastor, ahorita leyendo este pasaje bíblico de Ezequiel 13, 18 al 23, a mí me checa mucho porque yo tuve un ataque de brujería. Ujú. Y justamente ahorita que lo estaba checando, realmente sí doy gloria a Dios porque es efectivamente quien Él fue el que me libró a mí, porque a mí yo nunca acudí con nadie para que me dijera, normalmente cuando la gente se siente mal, acude A otro a brujo. brujos o así para que te digan, te están trabajando. Ajá. Entonces yo no, yo recuerdo que, de hecho, en ese tiempo fue cuando yo hice mi conversión, que yo me acerqué a la iglesia cristiana, porque yo ya me sentía cansado, estaba viviendo una situación de estrés, de ansiedad, pero yo no entendía por qué. Yo no entendía por qué y en una sesión de oración, yo recuerdo que yo, pues ahora sí que me derrumbé y entregué todo a Dios y yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres que yo viva con ansiedad, yo lo acepto, acepto vivir con ansiedad porque ya llevaba un año, ya llevaba un año. Y yo dije, yo acepto vivir con esta ansiedad, nada más, ayúdame. Yo quiero ir de tu mano y quiero que me digas cómo y yo sabré vivir con ansiedad. Y a la semana, pastor, a la semana, sin, así por así que por diosidencias, doy con esa brujería que me estaban haciendo. ¿Qué era? Entonces, Cuéntanos, ¿qué era? ¿Cómo viste la brujería? yo compré un arbolito para la oficina y se me secó y entonces yo dije, no, lo tengo que salvar. Y ahí donde yo vivía había una maceta, pero no tenía plantas, sino tenía pura tierra. La tierra ya estaba compactada de mucho tiempo, pero finalmente como era tierra de plantas, dije, pues de todas maneras tiene que servir para la nueva, para revivir el arbolito y empecé a escarbar y entonces cuando yo escarbo, pastor, pegué en algo y empecé a sacar toda la tierra y saqué un bote de cristal como de café y dentro de ese bote de café estaba una foto mía y atrás tenía escritura y estaba con chile y había cabello y había un pedazo de ropa, pero también estaba una foto de mi hijo y de su mamá y aparte de toda mi familia, de todos mis hermanos, una foto que nos tomamos de hermanos y ahí estábamos. Entonces fue algo muy fuerte porque cuando yo descubro eso, pues yo voy a reclamarle a la persona, voy a reclamarle, y en eso que estamos haciendo, pues nos estamos haciendo de palabras, se escucha afuera de la habitación, se escucha cómo caen unas cadenas, pastor. O sea, realmente si alguien me lo contara, yo diría, "Bah, está alucinando", pero realmente yo lo digo porque yo lo viví. Escuché clarito unas cadenas así como que cayeron. Entonces, a partir de esa fecha a hoy, yo no sé lo que es un ataque de ansiedad. O sea, yo no sé qué es eso. Pero la verdad, sé que existe lo malo y que existe la brujería porque yo lo Tú viví. la viviste. Yo la No, y lo viví, que de querían verdad. era volverte loco. Yo creo que sí. Sí. Pero sí. Sí, no, miren qué tremendo. Aquí vemos cómo es real. Y así yo les cuento muchos casos, ¿eh? O sea, esto que está contando Roberto, yo lo he oído en infinidad de veces, en familias,
en matrimonios, mujeres que no quieren dejar al hombre, hombres que quieren hechizar a alguna mujer, otros que hechizan a sus patrones por envidia. Bueno, olvídense, esos son lazos de brujería. Ok, gracias Roberto por compartirnos el testimonio. Vamos ya a lo último. Lazo de la mujer adúltera. Dice la escritura en Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera es reducido el hombre a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Entonces, ¿cuál es otro lazo de la muerte? Otro lazo de la muerte es la mujer adúltera o el hombre adúltero. En este caso, pues la mujer, que es un instrumento, también hay hombres, pero está hablando de la mujer que es un instrumento para seducir a un hombre. Y dice la escritura, dice, escapará de la muerte el que se mete con una mujer que tiene otro esposo. No, dice no. O sea, eso hay que tener por eso mucho cuidado. Por eso dice que las mujeres enlazan, ese tipo de mujeres enlazan. Y cuando enlazan, al hombre lo idiotizan. O sea, el hombre queda idiotizado por los lazos. Dice que ¿qué es lo que enlaza? Enlaza el alma. O sea, enlaza, dice, pues la mujer ramera ha reducido un hombre a un bocado de pan. O sea, migajas, ¿no? O sea, lo manipula. Y la mujer caza el alma del varón, la preciosa alma del varón. Entonces, como el alma es emociones, sentimientos y voluntad, enlaza su voluntad, casa sus sentimientos y enlaza sus pensamientos y lo idiotiza. Si yo les cuento cuántas veces he tenido que ministrar a hombres que me han dicho, pastor, ayúdeme a orar porque el esposo de esta mujer con quien me mentí ya me anda buscando, me quiere golpear, me quiere matar. Bueno, olvídense, es tremendo. Yo lo he visto como pastor muchas veces. Entonces, otro de los lazos de la muerte es el adulterio, la mujer que enlaza. Entonces, por eso dice, huye de la mujer que te está tirando la onda, resumiéndolo así, y tiene marido. Y tú estás casado, ¿verdad? O sea, o aunque estés soltero, ¿verdad? Eso también, pero si ella tiene marido, no te metas, porque ahí hay muerte. Y yo lo he visto, se los comenté la otra vez, donde hay adulterio, se mueren las finanzas. El ejemplo de David, cuando David adultera con esta Betsabé, mata a su esposo Urías, pero luego el bebé que nace se le muere. Entonces, ¿se acuerdan? ¿Va? Donde hay adulterio, hay muerte. Y muchos hombres o mujeres que han estado en adulterio quedan estériles, infértiles. Entonces, ese es otro de los lazos de la muerte, el adulterio. Y pues bueno, hay otros lazos, pero hasta aquí vamos a llegar con el tema de la muerte. Quiero dejar, si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza. Alguien con alguna pregunta puede preguntar con toda confianza, y si no, vamos a orar. Y hoy quiero que ustedes recuerden que Jesucristo ya venció a la muerte en la cruz del Calvario. La muerte fue vencida. Así es de que mucho ánimo. Solo
no se enlacen, no se enlacen con la muerte. Espero que hayan podido aprender en este módulo, que es el módulo 5. En 2 semanas, 2, 3 semanitas, vamos a estar iniciando otro módulo. Espero que todos puedan estar nuevamente, que puedan participar. Vamos a abrir las inscripciones en breve, pero ya pueden ir hablando con Cele para que se puedan inscribir al siguiente módulo que arrancamos en 3 semanas. Ya les vamos a hablar de qué voy a estar hablando y va a estar buenísimo como siempre y vamos a tratar temas como estos. Y bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar y vamos a pedir al Padre que nos libre de la muerte, que nos libre de los lazos. Vamos a orar. Ahí donde están, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, el día de hoy, Señor, tú nos has librado de la muerte. Tú nos diste nueva vida. Tú eres nuestro Redentor. Jesucristo, tú ya bajaste a las partes más profundas de la tierra. Y Señor, encadenaste, ataste, venciste a la muerte cuando resucitaste. Señor, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos vida y vida en abundancia. Y el que está muerto, Señor, en ti, muerto en ti, a sus pecados, a sus delitos, a sus pasiones, Señor, tiene vida para ti. Por eso Pablo decía, muero cada día. Así es de que el día de hoy pedimos perdón si te hemos fallado, si nos hemos enlazado con el pecado, nos hemos enlazado con la falta de sabiduría, hemos abierto la puerta con algo. Señor, líbranos. Líbranos y perdónanos, Señor, líbranos y hoy lávanos en tu sangre preciosa, líbranos de la muerte, Señor. Señor, la muerte no se enseñorea de nosotros. Tenemos vida y vida en abundancia. Señor, tenemos bendición y vida eterna. Señor, el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Hoy hablamos vida a los matrimonios, hoy hablamos vida a las personas, hoy hablamos palabra de sanidad, hoy hablamos palabra de bendición. Tú eres sano en el nombre de Jesús. Lourdes, eres sana en el nombre de Jesús por la sangre de Cristo. El primogénito de la muerte no se enseñorea de ti. Hoy hablamos vida. La enfermedad se va de tu casa. La enfermedad se va de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo cubre a los matrimonios. El lazo del adulterio se va, se rompe. Señor, hoy desatamos las vidas a través de la preciosa sangre de Jesús. Hoy desatamos tu vida de la muerte, de la maldición, del infierno, de la enfermedad. Hoy declaramos el poder de Dios sobre de ti, la bendición de Dios sobre de ti. Tú no morirás, sino vivirás. Y el día que de este cuerpo, Señor, se desprende el alma, solo dormiremos, solo tendremos un encuentro contigo. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Hoy declaramos la sangre de Cristo sobre de nosotros y sobre de nuestra vida. Gracias, Jesús. Hoy estamos bendecidos, estamos en victoria. Líbranos de Jezabel, líbranos de Lilith y líbranos de la muerte. Gracias, Cristo, por tu poder, por tu amor y por tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya acabamos un nuevo curso, un módulo. Gracias a Dios. Por ahí ya los que faltan les estaremos subiendo ya en esta semanita. Ahí los vamos a ir subiendo para que los vean y listos para el siguiente módulo. Los bendecimos, les queremos mucho a todos, donde quiera que se encuentren, hasta donde están. Dios les bendiga y va a ser una bendición, de verdad. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en el próximo módulo. Les enviamos un abrazote. Descansamos 3 semanas y ahí armamos el siguiente módulo. Muchas bendiciones. El Señor les bendiga a todos. Muchísimas gracias.
Gracias, pastor. Bendiciones a Gracias, todos. pastor. Abrazo a todos. Gracias. Bendiciones. Un Gracias a abrazo. todos. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Lucy, Jackie, Rafael, Ariana, Israel, ¿quién anda por ahí? Cele, Dios les bendiga. A todos, muchas bendiciones. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones.